Avanzamos con más información y es momento de establecer este contacto con Patricia Goto, economista, con quien vamos a conversar justamente acerca de la situación económica por la que atraviesa nuestro país y de que ya se habla también del presupuesto de gasto de la nación para el próximo ejercicio fiscal. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Quisiéramos tener en lo que hace a este nuevo proyecto, donde ya se habla de nuevamente más deudas, esto a través de los bonos, lo que podría significar esto para nuestro país. Y si bien hoy día ya estamos endeudados, también el impacto que esto pueda tener también en nuestra economía. Sí, exacto. Bueno, la realidad es que Paraguay está atravesando una situación económica bastante compleja, bueno, como todos los países del mundo, considerando la pandemia que, bueno, nos ha tocado vivir este año, sí. En ese sentido, el punto de partida del cual parte Paraguay ha sido mejor en términos de estabilidad si comparamos con los países de la región inclusive. Paraguay ha tenido espacio para poder un poco avanzar hacia ciertas medidas que han ayudado a la economía, sin embargo, claramente no son suficientes, ¿no? El endeudamiento probablemente sea la herramienta más eficiente que hoy tiene el gobierno, considerando este espacio que tiene. Sin embargo, está muy claro de que Paraguay va a tener que corregir esa trayectoria de deuda para los próximos años, considerando de que puede llegar a mostrarse insostenible si seguimos con el mismo ritmo de endeudamiento. Claramente, a partir de este año, Paraguay va a tener que avanzar hacia reformas más estructurales para que esto pueda llegar a ser sostenible y para que las finanzas públicas de vuelta converjan al equilibrio que bueno, estamos necesitando justamente a partir del año que viene. Yo creo que el presupuesto general de la nación va a ser la primera gran que va a tener el gobierno respecto a estas reformas que tienen que avanzarse, sobre todo el lado del gasto público. Como sabemos, la debilidad más grande que tiene Paraguay en su presupuesto es la proporción que tienen los gastos corrientes sobre los gastos totales, y es allí donde entendemos de que debe ir la primera medida por parte del gobierno. Si bien las medidas por el lado del gasto son necesarias, probablemente tampoco sean suficientes y Paraguay tenga también que hacer algún tipo de reforma sobre los ingresos. Esto lo que nos va a permitir un poco es que Paraguay vuelva a tener ese ahorro fiscal en algún momento, pueda tener fondos para volcarlos hacia la economía y no necesariamente tenga que estar siempre dependiendo de una deuda pública, y como sabemos en el caso de incrementarse a este ritmo durante los próximos años probablemente se vuelva insostenible. Ahora, como bien decía al iniciar esta entrevista, hoy ya estamos endeudados, se hablan de más deudas para poder sobrellevar la situación. Paralelamente se dan números que podrían dar resultados bastante interesantes, pero esto si es que se hacen bien las cosas. ¿Qué debemos entender por hacer bien las cosas y a qué se debe apuntar? Claro, la deuda, los fondos derivados de la deuda pública deben ser destinados hacia gastos de buena calidad, lo llamamos nosotros los economistas, ¿verdad? Cuando hablamos de gastos de buena calidad nos referimos más bien hacia inversiones, ¿sí? Hacia gastos que puedan derivarse en el fomento al crecimiento económico principalmente. Cuando hablamos de esto, generalmente nos referimos a lo que son las obras públicas, ¿verdad? En general, cuando la deuda se destina hacia gastos corrientes, hace que esto se diluya muy rápidamente y que estemos pagando justamente de vuelta lo mismo, ¿sí? Pagar gastos corrientes no te da un retorno, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos tener ese retorno suficiente como para poder repagar nuestra deuda y que esto sea algo sostenible en el tiempo. Es lo que por ahí de repente nos hace ruido cuando nosotros vemos de que el endeudamiento que tiene Paraguay finalmente se utiliza para los gastos corrientes, que como les decía al principio es una proporción bastante elevada de nuestro gasto público. Ahora, cuando hablamos de sostener, tenemos que vincular esto directamente a la capacidad que tenemos de recaudar y este margen hoy día nos permite también honrar la deuda, vamos a poder saldar esto de aquí a unos años o necesariamente vamos a tener que aumentar la capacidad de recaudación. Bueno, la deuda pública hay varias maneras de medirla. El ratio más conocido es el de deuda sobre PIB, que básicamente nos muestra la magnitud que tiene hoy nuestra deuda respecto al tamaño de nuestra economía.
Mirando este ratio, Paraguay tiene todavía un número que puede considerar saludable, estamos hablando del 30% del PIB, con un importante incremento en el año 2020, pero que bueno, responde a las medidas para hacer frente a la pandemia, ¿sí? Pero también hay otras medidas que en general son un poco más específicas, sobre todo para mirar la capacidad de pago que tiene un país, ¿sí? Y cuando hacemos la proporción de la deuda o de los intereses que genera la deuda sobre los ingresos tributarios, vemos que es una situación mucho más apretada para Paraguay. Paraguay tiene hoy una presión tributaria del 10%, ¿sí? Cosa que es relativamente baja para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos y con todos los déficits que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos un déficit en infraestructura bastante elevado, con una presión tributaria probablemente no lo logres y tengas que recurrir al endeudamiento, ¿sí? Así que probablemente, como les decía, las reformas del gasto en una primera instancia van a ser necesarias, pero van a ser suficientes ayudados con una reforma también por el lado de los ingresos. Nosotros entendemos de que la situación tributaria de nuestro país necesita todavía algunos ajustes, sobre todo para que esto sea más equitativo. Paralelo a estos ajustes, debemos hablar también de un proceso de migración hacia formalización, porque hablamos también de un programa que bien puede funcionar teniendo a todos los sectores dentro de la formalidad, porque cuando hablamos inclusive de asistencia que hoy día aplica el gobierno a los sectores más vulnerables, paradójicamente estos no forman parte de la formalización o dentro del espectro de la formalidad de nuestro país. Sí, por supuesto. Paraguay tiene un espacio enorme para avanzar en temas de formalización y bueno, yo creo que una de las lecciones aprendidas que estamos llevando de la pandemia es justamente eso, ¿no? Es avanzar también hacia reformas que nos permitan un poco formalizar a la mayor parte de la economía. Los números hoy nos dicen de que el 60% de la economía trabaja en condiciones de informalidad. Es un número bastante elevado si lo comparamos con otros países, inclusive de la región. Y bueno, eso también hizo de que estas medidas que ha llevado adelante el gobierno no sean del todo eficientes. Y siempre hay una traba que genera por la informalidad que hace que bueno, las medidas que toma el gobierno no lleguen en general a la población o no sean suficientes, ¿sí? Ahí hay un espacio interesante en el que hay que avanzar con las empresas para llegar a planes que los lleven a formalizar su negocio en sí. Y bueno, esto también va a ayudar, yo creo que en términos de finanzas públicas para los próximos años. Es una de las grandes lecciones que lleva a Paraguay a avanzar hacia eso también y creo que bueno, está puesta sobre la mesa el gobierno en su plan de reactivación. Uno de los ejes que tiene para avanzar es justamente la formalidad y creo que bueno, es el camino correcto para poder un poco también ahondar más en el desarrollo económico de Paraguay, que es lo que necesitamos hoy y que ese crecimiento que veníamos teniendo en la última década se traduzca en una mejora en la calidad de vida de los paraguayos. Patricia, ante esta situación debemos de preocuparnos porque hablamos que esta situación nos tomó entre los países de la región con una economía bastante fuerte. La realidad es que hoy ya Sí. estamos endeudados, se habla de más endeudamiento. ¿Cuánto tiempo debemos esperar nuevamente para volver a las sendas de un equilibrio a nivel macro? Y esto también genera un beneficio importante al sector micro, que hoy día también está pasando por situación bastante delicada. Bueno, y va a depender de dos cuestiones. Una, y yo creo que es la principal, las medidas del gobierno de acá en adelante, como para, bueno, poder ver qué camino van a tomar las autoridades y saber si esto va a converger nuevamente hacia el equilibrio. Como sabes, la economía se mueve por expectativas, ¿sí? Y los mensajes que manden las autoridades va a ser muy importante a la hora de la toma de decisiones, justamente tanto de los inversores, de los empresarios, de los consumidores, de las familias, de toda la economía en sí. También va a depender mucho de la dinámica de la economía que tenga el año que viene, ¿sí? Si nosotros estamos esperando de una reactivación económica para el año 2022, pero como hay todavía mucha incertidumbre respecto al escenario epidemiológico, esto está todavía en duda, ¿sí? Así que si tenemos un año de rebote económico, de crecimiento económico, y si las autoridades muestran señales claras de que estamos avanzando en medidas puntuales para converger nuevamente al equilibrio, yo creo que nos va a tomar unos 2 o 3 años poder volver a ese equilibrio macroeconómico del cual tanto nos descartábamos en el mundo. Patricia, ¿a qué nos vamos a enfrentar si es que no se logra
avanzar en cuanto a los programas y las proyecciones que se tiene de parte del equipo económico. Hablamos de una situación que hoy día nos compromete a todos como sociedad, liderando el equipo del Ministerio de Salud. Hablamos de las fronteras cerradas, en una economía que en gran medida depende también de lo que pueda generarse en la frontera, porque hablamos de una economía de frontera también en nuestro país. Hoy día está totalmente paralizado. ¿A qué nos enfrentamos si no se logra avanzar en cuanto a las proyecciones que hoy día tienen los economistas? Bueno, nos enfrentamos a un escenario económico bastante adverso, cosa que es inédita para nuestro país, sí, sobre todo cuando miramos el shock al que nos enfrentamos. Sabemos que ningún economista tiene ningún manual de cómo gestionar una crisis como esta, porque bueno, claramente se da de un ámbito sanitario del cual no tenemos control. Así que la situación es bastante compleja en el caso de que esto empeore. Yo creo que es responsabilidad de todo, como bien lo mencionas vos, creo que hay una responsabilidad individual bastante importante acá, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico. Las condiciones en las que Paraguay parte, como les decías, eran beneficiosas, pero ese espacio claramente también se está agotando, ¿sí? Nos enfrentamos a un escenario adverso que va a tener consecuencias sobre el perfil macroeconómico y finalmente esto va a cambiar un poco la percepción que tenían tanto los inversores externos como también los observadores externos que constantemente están mirando Paraguay y bueno, eso va a ser en detrimento del crecimiento económico que se esperaba para los próximos años. Nosotros vamos a tener un retroceso en términos económicos derivados de este año, creo que todos los países del mundo lo van a sentir. En el caso de Paraguay va a ser menos. Nosotros estimamos de que el año 2021 vamos a estar más o menos en los niveles del año 2018, probablemente en términos económicos. Esto no es un retroceso importante como lo vemos en Argentina o en Brasil, que probablemente estén retrocediendo unos 10, 15 años en lo que fue su avance económico. Sin embargo, como les decía también, requieren de ajustes importantes en la economía. Va a ser necesario la actuación del gobierno, va a ser necesaria medidas de austeridad, sobre todo por el lado de las finanzas públicas, que es donde más débil nos vemos, y también va a ser necesario el consenso con el sector privado para que esto pueda ser llevado adelante. Necesitamos de repente medidas más sectoriales de ayuda hacia esos sectores que bueno, son más afectados, porque como sabemos, la pandemia tiene efectos asimétricos en la economía y hay sectores que son más afectados que otros. Probablemente en adelante las políticas públicas deban enfocarse mucho más en ayudar a esos sectores a través de ciertas medidas y que puedan sostener el empleo. Como bien lo mencionás, el comercio de frontera es uno de ellos. El comercio de frontera se enfrenta a un escenario muy desfavorable por varios factores que bueno, se han unido y han hecho de que haya una tormenta perfecta para esta zona del país. Patricia, muchísimas gracias por este contacto, por darnos detalles y por este completo análisis de cómo está hoy día la situación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y a orden.